¿Cuál es una verdad oculta que podría destruir a toda tu familia? Hace 70 años, podría haber separado a la familia. Pero ahora, cualquiera a quien le importara está muerto. El abuelo de mi madre murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras trabajaba. El conductor nunca fue identificado. La madre de mi padre era una aduladora de cierta mujer de negocios de alto estatus y rica en su ciudad. Se alegró mucho cuando su hijo mayor se casó con la hija de la mujer. La madre de mi padre odiaba a mi madre y sentía que mi padre se casaba por debajo de él. Fue tan malo que mis padres se fugaron. Ese odio hacia mi madre nos incluía a todos los niños. Lo que descubrí en el funeral de mi abuela fue que la mujer de negocios de alto estatus, la suegra de su hijo, fue en realidad la persona que mató a mi bisabuelo. Y que mi abuela lo sabía. Fue en un pequeño pueblo. Si eso hubiera salido a la luz, no habría destruido simplemente a la familia. Habría dividido a la comunidad porque en realidad se trataba de la prescindibilidad de los pobres y la protección de la riqueza a cualquier costo. Mi vecino ocultó a todos, incluidos su esposa e hijos, que había perdido su casa. Tiene un buen trabajo trabajando para AT&T en sus torres. Conduce un camión de la empresa y va a trabajar todos los días. Debía $30,000 por su casa. Sin decírselo a nadie, perdió la casa y la dejó ir a subasta. Todos se enteraron cuando el nuevo propietario vino a intentar obtener información de contacto para iniciar el proceso de desalojo. La esposa llamó a la policía porque no sabía nada de nada. En este momento, el nuevo propietario le está ofreciendo a mi vecino su casa por $480,000. Su esposa y su hijo de 16 años están furiosos. Todos en el tribunal están furiosos porque todos habríamos intentado ayudarlos si se lo hubiera contado a alguien. Lo que es peor, la gente sabía que alguien se estaba ocupando de su casa y se ofreció a ayudar antes de la subasta. Mi vecino mintió a todos los que intentaron ayudar diciendo que él ya se había ocupado de ello. Aquí va mi historia. Básicamente eran dos hermanos, los tíos de mi abuelo o algo así. No recuerdo exactamente. Ambos vivieron con normalidad, crecieron y en algún momento se casaron con sus respectivas esposas. Una de las parejas tuvo un hijo. La otra no lo tuvo por un tiempo. Pero luego lo tuvo. Todo fue normal. Todos se llevaron genial. Décadas más tarde, cuando uno de esos dos hermanos, no recuerdo cuál, estaba en su lecho de muerte. Después de que ya había fallecido el otro hermano y sus respectivas esposas también. Confesó que la segunda pareja había intentado tener hijos durante años, pero no pudo. Entonces las parejas decidieron intentar algo. El hombre que ya tenía un hijo embarazó a la esposa de su hermano para que esa pareja también pudiera tener un hijo, que sería criado sin saber la verdad. Y funcionó. Se mantuvo en secreto hasta esa confesión. El niño resultante de lo que habían hecho. Ahora adulto, siempre había sentido más una conexión con su tío, padre biológico, que con su padre, no biológico, y nunca había sabido por qué. Crecí con muchas más dificultades de las que nadie se imagina. Vivimos como ricos hasta que cumplí unos 12 años. Luego mi padre fue encarcelado por fraude. Eso explicaba el estilo de vida. Fue a la cárcel durante 6 años y yo pasé de ser un niño rico a ser pobre en 24 horas. De Mercedes a Mazda, literalmente. Todas las cuentas se congelaron y se vaciaron. Los activos se vendieron. Mi madre era un pilar absoluto para los niños de la familia y trabajaba para mantener nuestra casa y nosotros alimentados. Ella simplemente pensaba que mi padre era un hombre de negocios exitoso y nunca cuestionó los ingresos, ya que todo se invirtió en el negocio y se liquidó. Tuve una infancia bastante extraña. Algunas personas dijeron cosas sobre mi padre a mí o a mis hermanos. No importaba. Tenía la mentalidad de que nadie habla mal de mi familia. Tuve algunas peleas de esa manera y sentí que concentraba mi ira en cada una de las peleas que tenía, probablemente un poco demasiado. De hecho, creo que ahora estoy mejor gracias a mis experiencias de la infancia. He inculcado el hecho de que hay que trabajar duro para conseguir lo que se quiere. Nunca hay que obtener un reconocimiento si no se puede pagar. La familia es lo primero. Para su información, ahora trabajo para el gobierno. Tengo 2 títulos universitarios y estoy felizmente casado y tengo hijos adultos. Probablemente eliminaré esto en un momento porque no quiero dejarlo así y correr el riesgo de que me descubran.
Pero, mi hermano mayor tiene y ha tenido un fetiche por mí desde que tenía 14 años. Metió su teléfono debajo de la puerta para verme ducharme. Me miró a través de la ventana de mi antigua habitación mientras me cambiaba y... Más recientemente, me robó mi teléfono y se envió a sí mismo mis fotos desde mi teléfono. Ha hecho mucho más, pero sé que si alguna vez lo llamara, sería una absoluta locura y estaría al final. Niño de oro versus la hija menos favorita de mis padres. Entonces no lo haré, pero estoy tratando de comprar mi propia casa y largarme para no tener que volver a pensar en ello nunca más. Todos los días me doy cuenta de que básicamente cada parte de mi personalidad se ha construido en torno al intento de protegerme de él. No es mi familia, sino nuestros amigos más cercanos a los que llamo mi tío, tía, primos. Una familia de 4 padres, hijo e hija. Descubrí hace unos años que el padre abusó de su hija cuando ella tenía unos 16 años. Afirmó que estaba borracho y pensó que era su esposa. También descubrí que hizo lo mismo con la novia de su hijo. Sin embargo, esta historia fue contada por su hijo, mi primo, al mejor amigo del hijo, que resulta ser amigo mío. Y así fue como me enteré. Así que mi familia no lo cree porque dicen que es un rumor. Pero le creo, en parte porque no hay motivos para mentir, en parte porque la cronología de la historia muestra un cambio repentino de comportamiento en la familia, que incluye un alcoholismo, adicción a las pastillas recetadas y adicción al juego entre los 4. La hija que se escapa con unos hombres al azar a los 18 o 19 años. Dificultades financieras posteriores, quiebra, ejecución hipotecaria de la casa, etc. La familia sigue intacta, pero se puede sentir que algo no va bien. Antes lo atribuíamos simplemente a la adicción. No sé si hubiera destruido a la familia. Quiero decir, aparentemente no fue así. Esta es la historia que me contó mi abuela una vez que había bebido mucho vino. Mi padre era horrible. Una vez, cuando tenía unos 12 años, mis padres, mi hermano, mi hermana y yo fuimos a una gran reunión familiar. Mi hermana, mi hermano y yo estábamos sentados en una mesa de picnic, almorzando, cuando notamos que llegaban 2 veinteañeros. Parecían extrañamente familiares, pero los 3 estábamos bastante seguros de que nunca los habíamos conocido. A medida que avanzaba el día, la verdad se hizo clara. Eran nuestro medio hermano y nuestra media hermana. No teníamos idea de que existían. Aparentemente, papá había abandonado a su primera familia y técnicamente era bígamo ya que nunca se había divorciado. Supongo que fue menos un secreto y más una grosera llamada de atención para partes de la familia. Mi abuelo fue en un momento un hombre muy rico, miembro de un club náutico acomodado en San Francisco. Era dueño de una casa grande en una zona cara de California. Conducía automóviles respetables y, en general, tenía en el exterior una propiedad muy bonita para dejarlo en manos de sus hijos. Lo que descubrimos después de su muerte fue qué tan profundo estaba en el agujero hacia el final. Múltiples hipotecas sobre la casa, deudas impagas con el club y activos líquidos insuficientes para cubrirlo todo. Francamente, no lo culpo ni un poco. Vivió su mejor vida hasta el final y pudo pasar el castillo de naipes a un grupo de niños que solo lo usaban por su riqueza. Supongo que tuve suerte de que, cuando estábamos decidiendo qué dividir y qué vender para cubrir sus gastos, todas las cosas que mi papá y yo queríamos eran funcionalmente inútiles fuera del valor sentimental. En cuanto a la casa y lo demás, creo que apenas cubrió el costo y poco más. Ver a algunos cónyuges cabreados ha sido sinceramente el mejor regalo que me pudo haber dejado el abuelo. He sido testigo del marido de mi hermana tocar a mis sobrinas y a sus amigas de manera inapropiada. Todos eran adultos y no dijeron nada. Simplemente lo ignoraron. Obviamente todavía no está bien. No dejaré que se acerque a mi hija. Mi hermana es simplemente una gran novia tonta y no tiene ni idea. Es su segundo matrimonio y el primero fue muy duro. Él es realmente bueno con ella y ella está feliz. Es simplemente súper espeluznante. Ha sido raro con mi esposa y la esposa de mi sobrino. Definitivamente no estoy justificando sus acciones porque realmente no me agrada por numerosas razones. Pero creo que tiene discapacidades del desarrollo. Tiene 2 hermanos y los 3 de ellos tienen un fideicomiso de sus padres y no puede tocarlo a menos que su hermano esté de acuerdo con retirarse. Es todo muy extraño.
Mi vecina estuvo abusando de mí durante años. Mis padres han admitido, ahora que se lo dije, que sentían que algo andaba mal, pero no me impidieron ir allí. A mis hermanas no se les permitía hacerlo, pero a mí sí, porque tenía autismo no diagnosticado y luchaba porque no tenía ningún apoyo. Mis hermanas no entienden por qué mi relación con mis padres era pésima hasta hace unos años. Creo que no lo creerían si lo supieran, o odiarían tanto a mis padres que los repudiarían. Y no puedo hacerles eso a mis hermanas. Mis padres trabajaron en sí mismos y se convirtieron en mejores personas. Simplemente no eran las personas que necesitaba cuando era niño. Pero joder, a mis hermanas nunca se les permitió ir. Pero a mí sí porque era difícil. Eso apesta. Mi papá era alcohólico y abusivo. Todos fuera de mí. Mi mamá y mi hermano pensaban que era un gran tipo. Si no, sabía dónde escondía su medio galón de vodka, detrás de su ropa. En el armario. Llegaba a casa del trabajo. Iba al dormitorio. Bebía y se iba a la cama. Cuando mi hermano y yo finalmente nos graduamos de la escuela secundaria. Fue cuando mi mamá finalmente se fue. Mientras sacábamos nuestras cosas, él seguía a mi mamá de habitación en habitación y le decía las cosas muy feas y ella lloraba. Han pasado casi 20 años desde que se divorciaron y nunca lo perdonaré. Supongo que ha cambiado desde entonces, pero realmente no tengo nada que ver con él. Mi hermano lo ha perdonado, pero solo porque ahora tiene hijos y quiere que conozcan a su abuelo. Veo a mi papá en las fiestas de cumpleaños de los niños y interactúo mínimamente con él. Me envía mensajes de texto con memes de vez en cuando y yo solo respondo con un ja. Ja, mi madre es mi mejor amiga y el ser humano más asombrosa del mundo. Nunca lo perdonaré por tratarla de esa manera. Puede que mi hermano no sea de mi padre. Tanto mi hermano como mi madre fallecieron. Pero tras eso me enteré de que mi madre tuvo múltiples aventuras durante el matrimonio de mis padres. En la época de la concepción de mi hermano, tanto mi papá como el mejor amigo de mi mamá le confiaron a mi abuela que mi mamá tuvo una aventura y que no estaban seguros de que fuera de mi papá. Mi mamá nunca supo que mi papá estaba al tanto y, hasta donde yo sé, nadie ha hablado de esto. Esto explicaría la historia de abandono y alienación que mi hermano experimentó por parte de mi padre mientras crecía. Nunca sabré la verdad completa. Mi hermano se fue hace 6 años y la única forma de saberlo sería hacerles pruebas a su hija y a mi papá. Y eso nunca sucederá. Cuando mi padre falleció, yo estaba limpiando el enorme edificio independiente desde el que dirigía su negocio mientras mi esposa consolaba a mi madre. Me encontré con algunas revistas no por. Oh, bueno, pensé, algunos no son anormales. Una hora más tarde, terminé encontrando más de 30 cajas bancarias llenas de lo mismo. Toneladas de lubricante, algunas fichas que supongo se usaron en una tienda y muchas otras cosas. Le envié un mensaje de texto a mi esposa para mantener ocupada a mi mamá mientras cargaba lo que podía en mi camioneta. Luego encontré un montón de dinero en efectivo. Terminé teniendo que hacer varios viajes de ida y vuelta mientras me aseguraba de que mi curiosa madre no se enterara. Muy estresante. Encontré algunas llaves que finalmente descubrí que eran llaves de apartados de correos. Fui a uno y la cerradura encajó, lleno de revistas de ya sabes qué. Terminé juntando todas las revistas en mi casa. Las ordenamos y contamos el efectivo. En total casi $40,000. Unos meses más tarde encontramos a un tipo que compró todas las revistas por $10,000. Era un revendedor. Entonces, aparentemente mi papá pasaba mucho tiempo en tiendas y espectáculos de pipa a 80 millas de distancia en lugar de con nosotros. A mamá todavía le encanta hablar de lo trabajador que era. Si mamá hubiera encontrado todo esto, literalmente le habría dado un ataque. No es broma, pensé en darle el dinero pero no lo hice. Lo guardé. Me gusta pensar que papá me pagó una pequeña tarifa para quitarle todo y nunca mencionárselo. Después de que mis padres murieran en un trágico accidente cuando yo era niño, mi tío les rogó a mis abuelos que fueran parte del consejo para la demanda por muerte por negligencia que siguió. Lo permitieron cuando prometió que no aceptaría ningún tipo de pago, algo que el abogado que representa a mi padre ya había prometido. Y el tercer abogado, un tutor legal de niños ordenado por mi estado,
No recibe ningún pago. Mi tío mintió. Tomó el dinero para comprar un anillo de diamantes para su segunda esposa para salvar su matrimonio y el resto para salvar su bufete de abogados que en ese momento estaba en quiebra. Se suponía que mi hermana y yo no lo sabíamos. Pero mis abuelos paternos nos lo dijeron cuando cumplimos 18 años. Es un cristiano nacido de nuevo en una iglesia bautista del sur que ayudó a iniciar en un centro comercial en San Antonio. Tuvo las agallas de enviarme una carta pidiéndome que hiciera una donación para su iglesia cuando comenzó. Mi tía en realidad no es mi tía. Alguien, creo que la hermana de mi bisabuelo, tuvo un hijo fuera del matrimonio y no sabía quién era el padre. En aquel entonces, eso era malo. Las iniciales de la madre eran ABC, y mi bisabuelo se casó recientemente con alguien cuyas iniciales, después del matrimonio, eran ABC. Él y su esposa criaron al niño. Están en el certificado de nacimiento. Pero solo una prueba de ADN podría demostrar sus verdaderos padres. Entonces, biológicamente, mi abuelo es hijo único. Mi abuela cuando estaba ebria se lo contó a mi mamá y mi mamá me lo dijo a mí. La abuela no recuerda haberle contado a mi mamá. Creo que las únicas personas que lo saben somos mi bisabuelo y su difunta esposa. Mi abuela, mi abuelo, mi mamá y yo, pero la abuela y el abuelo no saben que nosotros lo sabemos. Mamá solo me lo dijo después de que me hice una prueba de ADN para conocer la herencia familiar y estaba construyendo un árbol genealógico. Sí, creo que mi tía es técnicamente mi tía abuela. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.